Bogotá, 6 de enero del año 2026, siendo las 6:04. 6:04 de la tarde, nos encontramos en la Agencia Nacional de Tierras y Agencia de Desarrollo Rural en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, en las afueras. Este video es continuación de la declaración que dio el señor Luis Antonio Suárez Bautista hace unos minutos, y tal como quedó determinado en el anterior audio, en los anteriores audios, se le va a tomar una declaración a su arrendataria, quien está aquí al frente, incluso está cerca de él, y procedo como abogado titulado, aunque no estoy en uso de mis funciones, para, como lo dije anteriormente, allegarlo en su momento a las diferentes entidades nacionales e internacionales, como quedó en el anterior audio determinado. Por favor, identifíquese. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Judith Esperanza Turba Martínez, tal y como ahora en el documento que estoy exhibiendo. Sí. Aquí está el respaldo. Muy bien. Y pues yo soy la arrendataria. Hable un poquito más duro. Yo soy la arrendataria del señor Luis Antonio Suárez Bautista. Sí. Entonces, pues, nosotros hicimos un contrato de arrendamiento de un terreno que tiene en Tiganá, en la vereda de Siramá. Y pues luego este contrato está elaborado desde enero de 2023. Sí. Lo último que le he cancelado al señor Luis Antonio Suárez, lo último que le he cancelado son 700.000 pesos. ¿De canon de arriendo? Canon de arrendo mensualmente. Sí. Yo se los pagué solamente hasta julio del año pasado, o sea, julio de 2025. ¿Por qué? Pues porque realmente en este momento yo no estoy haciendo uso del terreno. Y esto pues no lo he podido hacer precisamente porque hay una señora que se llama Graciela Nope, que vive ahí cerca, y la señora nos ha venido poniendo muchos problemas. O sea, nosotros vamos, no nos deja entrar. Habíamos hecho una cerca muy sencilla, eso sí, en alambre, pero no la tumbó. Nos pone problema cada vez que vamos. Pues allí vamos con el señor Luis Antonio, mi arrendador, vamos también con la señora Benilda Castro, con otro trabajador que se llama Belardo García, y pues con ellos es que hemos venido haciendo esos trabajos de mantenimiento, de limpieza del lote, también pues algunas pequeñas siembras, básicamente eso. Usted dice que a pesar de que me comentó esta grabación, que teniendo en cuenta de que hubo unas molestias antes del año, sobre el año 2023, que esto se solucionó porque la policía intervino, pero ¿qué pasó después? Sí, correcto. Realmente nosotros tuvimos que, incluso en una ocasión, llamar a la policía y todo esto, a raíz de que la señora pues no nos dejaba entrar. Pero realmente la posesión se ha tenido de forma quieta, pacífica, tranquila e ininterrumpida desde comienzos de 2024. Sí. Hasta marzo de 2025. Eso sí fue más de un año en el que no hubo ningún tipo de inconvenientes con esta señora, que además de eso tiene problemas con más personas allá en ese municipio. Me dice que, según entiendo, porque es que esto va a tener efectos ante diferentes entidades y necesito que quede claro, Sí. Que usted tuvo ese disfrute de ese terreno según entiendo, entre el 2024, comienzo de año, a comienzo del año 2025. Correcto, sí. Fue todo el año 2024 hasta marzo de 2025. O sea, más de un año de posesión más bien de su arrendamiento con ese lote. Sí, completamente de forma pacífica, tranquila, quieta, ininterrumpida. No hubo ningún tipo de molestia para nada por parte de esta señora.
a consecuencia de que en el 2023 le llamaron a la Policía Nacional, tengo entendido. A consecuencia de que ya se le había llamado a la Policía Nacional, inclusive la señora le desarchivaron una investigación en la Fiscalía por fraude procesal. La misma inspección de policía también le compulsó copias por fraude procesal. Y bueno, a raíz de eso fue que, digamos, ya se tuvo ese más de un año la posesión de forma tranquila. Me decía usted que el juzgado de Tibaná, municipio de Boyacá, le falló una acción de tutela a su nombre y fue confirmada por el juzgado penal del circuito de Ramiriquí. Según esos documentos que usted me mostró, Sí. ¿le ampararon su derecho de arrendamiento? Correcto, sí, eso es correcto. Así fue. Salió favorable, me ampararon mi derecho como arrendataria. Y Del señor Luis Antonio Suárez Bautista. sí, él como arrendador y yo como arrendataria. Muy bien. ¿Qué piensa usted de la hijuela de la cual goza el señor Luis Antonio Suárez Bautista con relación a ese lote? Bueno, sí, eso es algo muy importante, pues cuando inició el contrato, cuando firmamos el contrato, pues muy respetuosamente yo le pedí al señor Luis Antonio que me demostrara que efectivamente él tenía relación con ese lote. Y sí, él me mostró las hijuelas. Yo sé que son documentos que tienen más de 60 años, pero efectivamente, él como ya me había dado con anterioridad el nombre de la mamá, la señora Tránsito María Bautista de Suárez, me había dado también, pues conozco el nombre del tío porque el señor Marco Bautista, porque incluso a nombre de él es que sale el impuesto predial de ese terreno, el cual pues a veces pago yo, a veces paga el señor Luis Antonio, a veces paga el abogado, pero eso ya se viene pagando hace más de 6 años. ¿Ustedes tienen cómo demostrar esos pagos sobre ese terreno en el municipio de Tibaná, vereda Siramá? Digamos, los recibos son originales, ¿dónde los han pagado? Sí, sí, señor, eso se ha pagado acá en Bogotá porque pues es permitido y hay esa facilidad. Entonces se ha pagado generalmente en Bancolombia, también a veces con otra, bueno, yo por lo menos puedo hablar por los que yo he pagado, yo los he pagado en Bancolombia del 20 de julio. ¿Usted considera que el señor Luis Antonio Suárez Bautista tiene, digamos, derechos sobre ese terreno? Sí, claro, claro, por supuesto, porque pues él es heredero y adicionalmente pues nosotros estuvimos revisando un documento de la Corte Constitucional en donde dice que los campesinos no tienen la culpa que un terreno no haya sido registrado hace 60 años cuando ni siquiera existía el registro. Entonces, que ahí lo que procede es la formalización del terreno y pues el señor Luis Antonio está precisamente en ese trámite. Entonces yo creo que esto sí lo debe tener en cuenta las autoridades competentes. Tengo entendido de que usted es psicóloga de profesión, ¿eso es verdad? Sí, correcto, yo soy psicóloga, soy egresada de la Universidad del Bosque. eh, y, y pues bueno, no, realmente nosotros como familia también tenemos un terreno que tiene más de 3 hectáreas en Tocancipá. Pues entonces yo por eso es que conozco del tema de la agricultura y pues realmente por eso es que me interesa, yo estoy inclusive interesada en comprarle ese lote al señor Luis Antonio, pero pues para ello sí se necesita que esté completamente formalizado. Es decir, para usted, digamos, extender su campo agropecuario de Tocancipá, Cundinamarca, hacia Tibaná. Sí, es correcto, porque pues además yo sé que Tibaná es un municipio en donde se pueden sembrar muchos productos, donde también se aprovecha el pasto
y pues realmente me interesa, me interesa. ¿Qué opina de haber encontrado a este señor aquí en las afueras de la Agencia Nacional de Tierras mojándose y no acatando las solicitudes de la familia de que no se vaya para la Agencia Nacional de Tierras a agravar su salud de cáncer de mama a sus 72 años prácticamente, aguantar hambre, frío? ¿Qué opina usted en esa situación? Máxime que usted es una doctora en la especialidad de psicología. Sí, pues realmente a mí me consta que la misma esposa del señor Luis Antonio Suárez le ha prohibido que digamos, él se exponga ante estas inclemencias del clima por su también grave enfermedad, por la situación tan precaria que tiene el señor. Y pues realmente me parece que es algo supremamente injusto y no tiene nombre, o sea, no tiene razón de ser que una persona mayor de edad con estas enfermedades tan vulnerable y que tenga que estar, yo lo he incluso acompañado varias veces aquí a la Agencia Nacional de Tierras para pues colaborarle al señor y mirar cómo le puedo ayudar. Pero sí, realmente me parece que es algo completamente injusto con estas personas vulnerables. Él me contaba extraprocesalmente, sino que este audio no me alcanzó a quedar, y que él lo que desea es que una vez le formalicen, para que usted me constate si es verdad o no, el predio allá en Tibaná, Boyacá, que ahorita está invadido por Graciela Nopeneira, que él quisiera vivir y morir allá, pero a la misma vez trabajar con usted, así sea una partecita que le pueda facilitar a usted para que trabajen y puedan cultivar algo. ¿Eso es cierto? Sí, claro, ya en varias ocasiones el señor Luis Antonio me lo ha manifestado y pues a mí me parece una excelente idea porque de todos modos lo que mantiene a una persona eh, adulto mayor es sentirse útil y él pues a pesar de la enfermedad que tiene y todo, es una persona que trata de, digámoslo así, de ser independiente, ¿sí? Entonces, sí, claro, para mí, pues, en cuanto a eso, me parece una muy buena idea. O sea, hay varias opciones: venta, compra, trabajar entre juntos, Sí, porque él dice, es que yo quiero morir y trabajar allá. sí, Entonces usted dice, yo conozco el tema, podemos trabajarlo y ayudarle en sus condiciones de salud según... sí, claro, por supuesto, por supuesto. Y pues, qué mejor que poderle dar esa satisfacción al señor Luis Antonio, ya que es su deseo, ¿sí? Muy bien, ya para ir finalizando este asunto, eh, ¿usted se abstiene de pagarle el canon de arrendamiento como lo venía haciendo hace unos meses? Pues es que la razón por la que yo no le estoy pagando a él es porque no estoy haciendo uso del terreno. Pero yo en el momento que ya pueda hacer uso del terreno y pueda continuar eh, allí, pues obviamente que yo le sigo pagando su arriendo porque la persona lo necesita realmente, porque es una persona de escasos recursos, es una persona que está en pobreza extrema y pues yo sé que ese canon, ese arriendo le ayuda a él mucho para cubrir sus necesidades básicas. Me decía el señor Luis Antonio Suárez Bautista, y quedó en uno de los audios anteriores, que él interpuso una acción posesoria en el juzgado promiscuo de Tibaná y pedía medidas cautelares con el propósito de que le ordenaran a la persona que es contradictora, Graciela Nopeneira, para que él rogaba que le protegieran y le ampararan el derecho a que ella no perturbara, no los molestara, y que se le pueda recuperar la posesión para que usted pudiera a la misma vez seguirle pagando el canon de arrendamiento. Sin embargo, el juzgado no dice que no le ampara los derechos de la medida cautelar de protegerla contra los invasores, que porque él no tiene derecho sobre ese lote y que la hijuela no se entiende. Pues bueno, realmente aquí hago mención a la Corte Constitucional, en donde
precisamente estuvimos revisando con él, pues yo la encontré y se la mostré, en donde dice que efectivamente los campesinos no tienen la culpa que un terreno hace 50, 60 años, como en este caso, más de 60 años, que no se haya podido registrar. Entonces, efectivamente, ahí la Corte lo que está haciendo es que está protegiendo al campesino, y eso es lo que yo considero que debería tener en cuenta estas autoridades. O sea, ¿cómo no va a tener validez una hijuela en donde aparece el nombre de su mamá, de sus tíos? O sea, es algo que realmente uno no logra entender, porque pues bien sabido es que la Corte Constitucional protege muchísimo a los adultos mayores y a los niños. Entonces, pues ahí sí de verdad que no entiendo esa decisión de ese juzgado. O sea, se piensa que lo que podría llegar a pasar en un futuro es que esta persona en alguna entidad o acá en Bogotá le proteja fuera de lo formal, lo sustancial con relación a esta condición tan difícil, porque es que este señor se le está mojando, está muy mal en estas No, condiciones. y a estas horas, o sea, es algo realmente preocupante, esa es la palabra, realmente preocupante que no se le esté prestando a él la debida atención que merece como persona vulnerable, como adulto mayor, como persona en estado de vulnerabilidad. Eh, o sea, porque es que ya esto lleva más de 6 años aquí en la Agencia Nacional de Tierras, y pues lo que habían dicho, que él me comentó inicialmente, que eso no se le tardaba sino 5 años, pero ya pasaron más de 6 y no se tiene ninguna respuesta. ¿Qué sorpresa le genera a usted que una autoridad, porque los jueces, tengo entendido, tienen antes de que ser jueces, ser jueces constitucionales, de que diga usted no tiene derecho sobre el lote porque la hijuela no la entiendo y según mi conocimiento las hijuelas las hace el Estado, el gobierno de antaño y hoy en día obviamente, pero que la ley diga usted no tiene nada que ver con ese lote, diga, le pregunto, claro, porque me intriga. Sí. Y como usted es la que ha estado pendiente de esas diligencias y el señor, pues por su edad, hay preguntas que no me puede Que responder. no comprende, sí. Mientras que usted es ilustrada en el tema de letra, digamos, es que no entiendo porque tengo que hacer un informe. Cuando se dice, se pide no un proceso de pertenencia, sino de posesión, amparo de la posesión, y se piden medidas cautelares indominadas, y dice una autoridad, no, es que usted no tiene nada que ver con ese lote, pero es que entonces me llama la atención a mí algo, que usted dice que pagan impuestos durante hace más de 6 años, Correcto. originales sobre un heredero, que hay una hijuela, que pese a que no se entiende, pues eso lo hizo fue el gobierno, Sí. ajeno a los campesinos, y menos unas personas que muchas veces analfabetas con un tercero de primaria, y que hay otra serie de documentos que descansan ante entidades y que estos documentos pueden hacer ver que sí tiene derechos con relación a ese terreno herencial, pero que dicen no le otorgo medidas cautelares porque es que usted no tiene nada que ver con ese lote. Pues realmente a mí me parece que eso es algo muy contradictorio, y la responsabilidad cae totalmente sobre el Estado, tal y conforme usted lo acaba de decir. Esos son documentos que elaboró el mismo Estado. Entonces, ¿cómo pueden decir ahorita que no, sencillamente no se entienden? Yo pienso que unas hijuelas como las que él tiene son documentos realmente válidos, son documentos legales y son documentos que él no se inventó. Entonces, yo pienso que aquí sí la responsabilidad es totalmente del Estado. Ya para concluir, usted me dice que efectivamente han tenido una tenencia, posesión, tienen unos derechos que demuestran que sí han tenido materialmente ese terreno, que lo han explotado, que no reconocen otras personas. ¿Eso es así? Sí, correcto, claro. Por eso reitero,
desde inicios del año 2024 hasta marzo del 2025, el año pasado. Nosotros estuvimos allí, íbamos a hacer mantenimiento, se hacía limpieza, todo lo que fue cuando se trabajó con estas otras personas que le mencioné, y de todo esto está documentado, de todo esto hay grabaciones, fue una posesión quieta, pacífica, tranquila e ininterrumpida. Y esas grabaciones pues no solamente están en la Fiscalía de Ramiriquí, sino que también están en la Alcaldía de Tibaná, en la Inspección de Policía de Tibaná, e incluso en la Procuraduría General de la Nación. Quisiera cerrar este asunto diciéndome, para usted que no es abogada, el hecho de que el Juzgado Promiscuo Municipal de Tibaná, Departamento de Boyacá, le haya fallado una tutela a su favor como arrendataria, por eso su entrevista es tan importante, y se lo haya ratificado, confirmado el Juzgado Penal del Circuito del Distrito Judicial de Ramiriquí, donde dicen que le amparan su derecho de arrendamiento, y digamos en estos fallos judiciales bastante extensos, ¿usted considera que esta es una forma de que se demuestre de que sí tienen ustedes con su arrendador Luis Antonio Suárez Bautista derechos formales y sustanciales sobre el terreno? Por supuesto, claro que sí, porque es que esos son fallos de entidades del Estado, ¿sí? O sea, una sentencia de un juzgado, una sentencia, llámese tribunal o llámese cualquier entidad del Estado, pues son documentos que tienen mucha fuerza. Entonces, ¿qué mejor que son ellos mismos quienes han reconocido, quienes reconocen el contrato de arrendamiento como tal y ampararon pues mis derechos? Por supuesto, pues ahí están, de hecho, reconociendo al señor Luis Antonio Suárez como el arrendador. Por eso, pues, sí resulta algo contradictorio. Tengo entendido, menos mal que me acordé, en este audio que ya se termina vamos para 23 minutos, pero me parece muy importante. ¿Tiene usted conocimiento de que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural haya sacado algún pronunciamiento favorable ante el recurrente ante la Agencia Nacional de Tierra, señor Luis Antonio Suárez Bautista? ¿Conoce usted de ese documento? ¿Él le ha comentado algo de eso en aras de que usted le cancele el canon de arrendamiento? Perdón, un segundito. Discúlpeme, no le respondí, no le comprendí la pregunta. No hay problema. ¿Tiene usted conocimiento de que el ministerio... ¿Tiene usted conocimiento... Qué pena, discúlpeme. ¿Tiene usted conocimiento de un comunicado que le hizo el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural el día 5 de enero del cursante 2026 al señor Luis Antonio Suárez Bautista? Sí, de hecho, sí, él me estuvo comentando sobre ese tema. Inclusive yo estuve leyendo bueno, no sé cómo le llaman, resolución. No, bueno, ese documento, más bien, ese documento que sacó el Ministerio de Agricultura. ¿Qué recuerda usted de lo que haya dicho el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a favor del señor Luis Antonio Suárez Bautista? Bueno, pues de él siempre han destacado que... No, me refiero en el documento del 5 de enero del 2026, que le haya llegado al señor Luis Antonio. Ok, sí. Bueno, pues realmente ese documento es muy diciente y ese documento es muy importante porque el Ministerio de Agricultura dice que
independientemente que la Agencia Nacional de Tierras tiene su propia autonomía, tiene su propia personería jurídica, etcétera, bueno, que ellos por ser, bueno, lo que aclaran aquí es que en ese documento que, digamos, no son los directos competentes, pero que como ministerio al cual se encuentra adscrito la Agencia Nacional de Tierras, no pueden dejar pasar por alto el hecho que el señor Luis Antonio Suárez es una persona que protege la Constitución, es una persona que es vulnerable y que por lo tanto amerita que se le preste la atención como persona mayor, como persona en estado de vulnerabilidad. Y bueno, a mí me parece que ese documento es muy importante en el sentido que el ministerio como superior de la Agencia Nacional de Tierras esté haciendo este reconocimiento y habla sobre vulneración al debido proceso. Ese documento lo dice muy claramente, que ahí se está presentando una vulneración al debido proceso y que no se le están protegiendo sus derechos. Entonces, que es algo que no puede dejar pasar por alto. Le está llamando la atención a la Agencia Nacional de Tierras. Bueno, muchas gracias, señora doctora Judy Esperanza. Esperemos que el resultado de este día lluvioso, congelado, nos pueda ser de utilidad para las diferentes autoridades, para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y agradezco mucho su tiempo, su atención, su intención de seguir socorriendo al señor Luis Antonio, y espero de verdad, de corazón, que ante la ley, la jurisprudencia, el derecho y los derechos humanos, pues que esto se pueda solucionar después de más de 6 años de este señor estar en agonía esperando que le solucionen esto, y se pueda solucionar para que al menos le den un subsidio y pueda trabajar y morir en su tierra como él dice, o disponer de ella. Como es su última voluntad, sí. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y pues de verdad que espero que las entidades competentes puedan brindarle toda su ayuda a esta persona tan necesitada. Muchas gracias. Entonces se termina esta grabación siendo las 7, las 6:30, es que no me sale la hora acá. Y, o sea, sí me sale, pero me tocaría cancelar el audio, el video. ¿Qué horas son? Son las 6:31. 6:31 del día, como ya se dijo, 6 de enero del año 2016. La importancia de que esto quede muy claro es porque seguramente van a haber oposiciones. Para que quede muy claro, estamos en un sitio público, en la Agencia Nacional de Tierras. Obviamente esto está siendo grabado desde hace una hora que estamos acá. Estoy al frente del Comando General del Ejército, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional. Deben de haber cientos de cámaras para confirmar hora, día, minutos, las personas con las que estamos y cualquier detalle en caso de que esto tenga trascendencia penal, disciplinaria, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según dice el señor Luis Antonio, ya le están solicitando unos documentos, por eso es tan importante esto, pues para evitar cualquier duda con relación a estos audios y que tengan un destino, ojalá, enmarcado dentro del razonamiento del derecho, las altas cortes, lo cual pues ya será parte de los abogados que están interesados en colaborar con las personas. Muchísimas gracias y tendrá el destino correspondiente ante las autoridades competentes.